Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a este evento que organiza el grupo de Facebook Actualización Sistema Penal Acusatorio. Y el día de hoy tenemos un magnífico evento para ustedes y les damos la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan en Zoom y que nos acompañan también en la transmisión de Facebook Live. A las personas que nos acompañan en este caso en Facebook Live, les pedimos de favor que puedan compartir esta transmisión para que muchos más colegas, abogados, estudiantes puedan escuchar a los excelentes disertantes que tenemos el día de hoy, porque hoy sí, de verdad, estamos de manteles largos. Tenemos la presencia del maestro Guillermo García Ruiz, del maestro Juan Carlos Páramo, del maestro Rafael Inti Castillo, del maestro Fernando Sánchez y, cómo no, la presencia también del maestro Arturo de Villanueva. Y estas personalidades, estos grandes juristas, estos grandes catedráticos, se juntan el día de hoy para esta mesa de diálogo denominada la prisión preventiva en perspectiva. La idea en este caso es llevar a cabo esta mesa de diálogo y en este caso, bueno, la participación y la estructura de esta mesa de diálogo sería la siguiente. Comparto pantalla. Como primera participación tenemos al maestro Guillermo García Ruiz, con el tema la validez constitucional de la prisión preventiva oficiosa. Como participación número 2, tenemos al maestro Rafael Inti Castillo Cerrato con el tema modificación a la prisión preventiva oficiosa. Como participación número 3, tenemos al maestro Fernando Allende Sánchez con el tema efectos y alternativas de la prisión preventiva oficiosa en el procedimiento penal. Como participación número 4 tenemos al maestro Arturo de Villanueva con el tema la indeterminación normativa y prisión preventiva oficiosa. Y la participación número 5 con el maestro Juan Carlos Páramo Vázquez con el tema ¿qué pasa si un juez no aplica la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa? Y bueno, para esta mesa de diálogo, los participantes, los disertantes en este caso, tendrán hasta 15 minutos para desarrollar su tema y una vez concluidas sus participaciones, tendrán hasta un límite de 3 a 5 minutos para al finalizar generar unas conclusiones. Pues bueno, ya estamos aquí, estamos con el maestro Guillermo, con el maestro Arturo, con el maestro Rafael y con el maestro Fernando Allende. Y en el orden de participación, en este caso tenemos la primera con el maestro Guillermo García Ruiz. Estimado maestro, le activo el micrófono, el foro es suyo. Adelante, por favor, con esta mesa de diálogo. Perfecto, pues bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, Adrián, por la invitación y les saludo con mucho gusto a mis amigos que el día de hoy comparten mesa conmigo en este tema tan importante. Como yo les compartía, creo que hablar de la prisión preventiva oficiosa es un tema que nos ha traído esta última reforma, el artículo 167 del Código Nacional, y por supuesto que cumple un mandato constitucional. No obstante, me parece que hay algunas situaciones que podemos platicar, que podemos hacer una crítica constructiva y bueno, pues esto quiere decir que trae nuevamente a la mesa de diálogo este tema tan importante, esta institución en nuestro sistema procesal penal. Entonces, pues el día de hoy yo voy a tratar de abonar en esos 15 minutos que tenemos, muy breves, pero espero que sean sustanciosos en los siguientes temas, ¿no? La primera pregunta que me haría en esta intención de revisar la prisión preventiva oficiosa, exclusivamente la validez constitucional, es ¿qué ha dicho el legislador para incorporar la prisión preventiva oficiosa en nuestro país? Bueno, es importante decir que la Cámara de Origen hace un análisis en el año 2008 cuando se incorpora el sistema procesal penal acusatorio en México, y algo que dice la exposición de motivos, la justificación para que entre esta institución es que se quiere que sea diferente a lo que se veía en el sistema tradicional. Entonces, la Cámara de Origen parte en decir, sí, acepto que tengamos la institución de la prisión preventiva oficiosa, pero necesitamos que sea con diferente visión con este sistema acusatorio. Entonces, a partir de la reforma del 2008, el legislador prevé ese cambio de paradigma, sobre todo, dice el legislador en esa justificación, para evitar los excesos que se estaban dando en el sistema anterior. Entonces, con esta reforma que se hace a nivel constitucional, se incorpora en el artículo 19 constitucional esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se ordena precisamente oficiosamente respecto de los delitos que expresamente únicamente tienen el catálogo, que
como recordamos en esa reforma del 2008, pues eran muy exclusivos los delitos que teníamos vistos ahí. Entonces, dice la Cámara de Origen, es necesario que para que se lleve a cabo la procedencia de la prisión preventiva oficiosa, necesitamos que se cumplan 3 principios. El primer principio, por supuesto, el de presunción de inocencia bajo este nuevo contexto y que viene a reforzarlo la reforma a derechos humanos posteriormente. El segundo principio, que es el principio de subsidiariedad y excepcionalidad, y que esto se refiere a que la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva en general, de manera genérica, procede únicamente cuando se tenga realmente la necesidad de cautela, de garantizar la comparecencia del imputado, de desarrollar la investigación sin ningún obstáculo, de proteger a la víctima, a los testigos, a la comunidad en general. Y bueno, pues esta prisión preventiva solamente procede cuando ninguna otra medida cautelar pueda lograr el propósito que se busca y así lo aplicará el operador. El tercer principio que estima la Cámara de Origen es el principio de proporcionalidad. Esta necesidad de que la prisión preventiva o el determinar si se puede aplicar una prisión preventiva oficiosa, pues también tiene que ir en un rango de valorar por parte del operador si realmente es necesario imponer la máxima, que sería la máxima medida, que sería la prisión preventiva, o imponer alguna gradual en ese sentido. Entonces, para el año 2008, desde la adopción de este sistema penal acusatorio, como lo he dicho, se agrega al 19 constitucional en su segundo párrafo esta situación de los delitos en los que se puede tener una prisión preventiva oficiosa. Si hacemos una cronología rápida, entendemos que el 14 de julio del 2011 se modifica ese párrafo segundo del artículo 19 constitucional y el único propósito es adicionar al catálogo un delito nuevo, que es el delito de trata de personas. Posteriormente, el 8 de octubre del 2013, se reforma nuevamente, hay una reforma constitucional y el constituyente externa al Congreso de la Unión esa facultad para tener el Código Nacional de Procedimientos Penales. El 5 de marzo del 2014, como todos lo sabemos, se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual se implementa de manera homogénea para todo el país el sistema penal acusatorio, y aquí es donde entra la institución de la prisión preventiva oficiosa a nivel de ley general. Como hemos visto criterios de la Corte, bueno, dice la Corte, ¿de qué forma podemos aceptar que se restrinja un derecho fundamental? Bueno, pues únicamente cuando se justifica a nivel constitucional y a nivel de legislación general, en este caso el Código Nacional, a nivel de una legislación nacional. Entonces, ya teniendo esta institución de prisión preventiva oficiosa en el 167 del Código Nacional, pues lo podemos entender como que ya se puede efectuar a nivel constitucional y a nivel legal esa restricción. Posteriormente, el 8 de noviembre del 2019, se adiciona a la prisión preventiva oficiosa del artículo 167, en su cuarto párrafo, lo que establece el párrafo segundo del 19 constitucional, pero ahora con una reforma del 14 de julio del 2011. Entonces, es importante mencionar que en su párrafo quinto y sexto, esta reforma, se hizo una remisión expresa a las leyes generales en materia de salud, de secuestro, de trata de personas, de delincuencia organizada, al señalar que serían las mismas, estas leyes, las que van a establecer los supuestos que ameritan esa prisión preventiva oficiosa. Es decir, se acota el margen de procedencia de esa medida cautelar a los supuestos que se precisan en las leyes especiales que regulan pues las correspondientes materias. Con esto, pues no dejamos abierto el catálogo a lo que dice únicamente el 19 constitucional, y por supuesto nos acotamos a lo que dice el 167, brindándole una seguridad jurídica, un principio constitucional a todos los gobernados, ¿no? Pero, ¿por qué no dejar ese catálogo genérico, no? Bueno, pues es importante que se acote en el 167, como lo dijo inclusive la Corte en diferentes precedentes que ha tocado en los últimos años y que ahorita lo voy a mencionar. Con estas reformas que se llevan a cabo en el tiempo, nos podemos dar cuenta que hay modificaciones a la institución de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? La última reforma que se hace a nivel constitucional es la del 12 de abril del 2019, se reforma de nueva cuenta ese segundo párrafo del 19 y se incorporan otros delitos para que puedan ajustarse a este catálogo de prisión preventiva oficiosa, ¿no? La disposición constitucional
que hace esta reforma establece que esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa puede ser ordenada por esa autoridad judicial bajo ciertos supuestos, ¿no? Como el abuso o la violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos que se incorpora, delitos en materia de armas de fuego y explosivos, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros que ajusta todo el catálogo nuevo que ahora podemos encontrar en el 19 constitucional. Hasta aquí podemos entender que esa finalidad que tenía la Cámara de Origen de cambiar el paradigma del sistema tradicional al sistema acusatorio con esa institución que se utilizara de manera excepcional, pues ya no ha sido de manera tan excepcional porque estamos incorporando nuevos delitos, un catálogo tan amplio de delitos que me parece que ya no cumple con las finalidades de esa justificación. Como punto número 2, yo tocaría la pregunta de qué pasa con los precedentes que ha generado la Corte. Sabemos que en diferentes reformas la Corte funciona de repente como un legislador negativo. Las cosas que hace mal el legislador federal pues regularmente caen en la Corte y la Corte va fijando parámetros. Realmente la Corte se ha visto como ese defensor de este sistema acusatorio, de esta institución de la prisión preventiva oficiosa, o realmente ha sido permisivo en aceptar los cambios legislativos. Bueno, la Corte resuelve una acción de inconstitucionalidad, la 14-2015, que si no mal recuerdo promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la comisión o el accionante impugna el artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Entonces, la Corte aquí determina o determinó que la porción normativa relativa a esa parte que decía que se podía aplicar una prisión preventiva oficiosa en cuanto a estos delitos de materia de hidrocarburos, aún no contaba con las condiciones normativas necesarias para la aplicación de la medida cautelar. Porque si bien es cierto que esos delitos que se incorporaron ya estaban precisamente en el 19 constitucional, pues era necesario o indispensable que también se pusieran en el artículo 167 del Código Nacional, como lo ha dicho la Corte en precedentes en cuanto a que la excepción debe estar a nivel constitucional, pero en este caso también lo pidió a nivel de legislación nacional, porque así lo determinó el constituyente en sus propios transitorios, ¿no? Entonces, lo ha dicho la Corte, la primera sala ha resuelto un asunto donde ha establecido que el inicio de la vigencia de las reformas constitucionales solamente podían obedecer a esas reglas que determina el constituyente, y la excepción sería que en un transitorio pusiera que no va a entrar en vigor hasta que no se incorpore a esa legislación secundaria, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos ese parámetro de regularidad constitucional de esta reforma, podemos entender que tenemos en la norma transitoria de la reforma del 12 de abril de 2019 que ejecuta el Congreso de la Unión, en esa realiza las adecuaciones normativas necesarias para incluir a ese artículo 167, pues lo que establece el orden constitucional, que está por encima. Entonces, es importante establecer que en esta reforma que se genera hace apenas unos días, se genera un acto legislativo nuevo dentro de ese parámetro de la norma a nivel de Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? La Corte nos ha dicho en acciones de inconstitucionalidad como la 11-2015, nos ha planteado los lineamientos que se tiene que seguir para saber en qué momento se lleva a cabo un acto legislativo nuevo por parte del legislador, y nos ha puesto dos aspectos importantes. Primero, que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, que sería la parte formal, y segundo, que la modificación normativa sea sustantiva o material. En este caso, pues cumple con las dos aristas que propone la Corte para poderlo identificar como un acto legislativo nuevo. ¿Con qué circunstancia? Bueno, con la finalidad, por ejemplo, de que se pueda ejecutar una acción de inconstitucionalidad en contra de esta reforma. O, ¿por qué no?, hablar de una posible acción de inconvencionalidad, que si bien es cierto, no lo tenemos en nuestro orden jurídico mexicano, pues no estaría de más poderlo contemplar, porque realmente más allá de verificar si esta reforma cumple con los parámetros constitucionales, también tendríamos que verificar por propio mandato de las interpretaciones de la Corte, de los mandatos internacionales, pues verificar si cumple con las aristas de convencionalidad. Entonces, conforme a esos lineamientos que la Corte nos ha dado del acto legislativo nuevo, pues
a grandes rasgos, sí se hace o sí se lleva a cabo, sí se modifica al ampliar o al llevar a cabo la implementación de la reforma constitucional a nivel de Código Nacional, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, al incluir delitos electorales en la ley general, que indican cuáles son los ilícitos o las conductas que ameritan precisamente esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Así como es un ejemplo que pongo de la ley general en materia electoral, pues son todas las legislaciones secundarias que tuvieron una modificación con esta reforma y que amplían el catálogo, o más bien de alguna forma especifican el catálogo de qué delitos van a estar inmersos en esta parte, ¿no? Entonces, es importante destacar para mí que lo novedoso también de esta reforma que propone el Congreso de la Unión posibilita la sustitución de esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por otra medida cautelar. Inclusive considera un mecanismo establecido en la legislación procedimental penal y que la pregunta que yo me haría sería, ¿tendrá una intención legislativa de mantener ese equilibrio entre derechos del imputado y la víctima, el poder aceptar un mecanismo alternativo de solución de controversias en donde se repare el daño bajo la supervisión de ese órgano que dice la ley, que dice la reforma, será especializado en esa materia? ¿Será que realmente se podrá encontrar ese equilibrio y esa finalidad de no exceder de la prisión preventiva oficiosa? Y bueno, en términos generales, yo podría ir concluyendo en que esta reforma sí respeta los parámetros constitucionales, digamos, teóricamente lo respeta, las normas son claras, son precisas, son proporcionales, y con esto respetamos lo que mandata la Constitución a nivel del artículo 14 y 16 constitucional. Respeto a la seguridad jurídica, respeto a la legalidad. Sin embargo, haré una acotación en considerar que podría acarrear un sentido de inconstitucionalidad el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en la porción normativa donde establece se le sancionará con pena de 2 a 9 años a 2 a 9 años. No indica de qué situación, ¿no? Entonces, lo relativo a la penalidad de las conductas cometidas contra las vías generales de comunicación o los medios de transporte, pues transgreden ese principio o podrían transgredir el principio de taxatividad en materia penal, porque no especifica si esa sanción se debe entender a años de prisión u otra diversa, y pues al no definirse, me parece que sí estaría atentando contra la seguridad jurídica del gobernado. Y otra situación que podría yo mencionar es que también en lo que hace a las penas previstas para el delito de biodiversidad, pues pudiera, al generarse un ejercicio de tertium comparationi, pudiéramos encontrar que tal vez son excesivas las penas que se están imponiendo. Antes podríamos estimar un rango de 50,000 pesos de sanción, cuando ahorita podemos entender hasta un rango de casi 90,000 pesos, ¿no? Entonces, en comparación con otros delitos sí podemos ver ese exceso, ¿no? Y bueno, por último, ya para concluir esta parte de mi participación, yo creo que más allá de ir si el legislador respetó el tema del mandato constitucional para implementarlo en el artículo 167 del Código Nacional, yo abonaría el tema de responsabilidad que pudieran tener los operadores, muchas veces ejecutando órdenes de aprehensión, ¿no? Y debemos entender que estamos en un estado de derecho, ¿no? Cuando no impidan incumplir con las obligaciones de impedir la ejecución de las conductas de privación de la libertad, dice el Código Penal Federal, en el abuso de autoridad, pues estas pueden ser sancionadas. Entonces, vamos a ver en qué momento el operador realmente aplica de manera correcta esta utilización de la institución de la prisión preventiva oficiosa. Pues hasta aquí mi primera participación y bueno, pues dejo la voz a Adrián. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Guillermo García Ruiz. He de comentarles, estimados anfitriones, compañeros que nos acompañan tanto en Zoom como en Facebook Live, que quien convocó a esta mesa de diálogo es precisamente el maestro Guillermo, a quien agradecemos también que nos haya tomado en cuenta, pues bueno, para hacer la plataforma, para poder llevar a cabo esta mesa de diálogo tan interesante y con penalistas tan reconocidos. Vamos en segundo momento para la participación número 2, en este caso del maestro Rafael Inti Castillo Cerrato, con el tema modificación a la prisión preventiva oficiosa.
Maestro Rafael, le activo el micrófono, tiene hasta 15 minutos. Adelante, por favor. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación a todos, a mis compañeros pues de extraordinaria trayectoria y conocimiento. Yo voy a hablar sobre más que nada la modificación de la medida cautelar por el exceso de los 2 años de duración. Partimos de una premisa constitucional, pues el artículo 20, apartado B, fracción novena, establece como un derecho sustantivo de toda persona que está siendo procesada, en este caso un imputado o un acusado, de que su medida cautelar de prisión preventiva no puede durar más de 2 años. Esa es la premisa fundamental del debate del día de hoy o de la plática del día de hoy. Sin embargo, respecto a la interpretación jurídica que ha dado esta porción normativa de la Constitución, se ha emitido una tesis del 9º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que tiene cuyo rubro, prisión preventiva. Tratándose de los delitos de delincuencia organizada y secuestro, es improcedente ordenar su cese y la imposición de una medida cautelar distinta, aun cuando su duración excediera del plazo de 2 años, sin que se haya emitido la sentencia definitiva correspondiente. Esencialmente, ¿qué sostiene esta tesis? Que si bien es cierto, de acuerdo al artículo primero, primer párrafo de la Constitución, pues todas las personas tienen derecho o tienen acceso o se les reconoce sus derechos humanos que están establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, también es cierto que estos derechos no son absolutos, sino que pueden suspenderse y restringirse. De esta manera, el artículo 19 constitucional, al establecer en su segundo párrafo un catálogo por los cuales determinados delitos o circunstancias en que se ejecutan esos delitos se realizan, pues procederá una imposición de una medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa. Sí o sí se tiene que imponer de entrada. Ahora bien, en la parte conducente de la tesis, que es lo que nos interesa, nos establece como conclusión: así, el derecho a la libertad provisional y otras medidas cautelares, como excepción a la prisión preventiva, conforme al artículo 19 constitucional, en los casos de delincuencia organizada y secuestro, constituye un régimen de excepción que también se contiene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de lo cual, tratándose de los delitos señalados, es improcedente ordenar el cese de la prisión preventiva y la imposición de una medida cautelar distinta, aun cuando su duración excediera del plazo de 2 años, sin que se haya emitido la sentencia definitiva correspondiente. Máxime si en el particular ese exceso se justifica en el ejercicio de defensa del imputado. De suerte tal que a partir de este criterio de tesis aislada únicamente, se establecen varias problemáticas jurídicas a resolver. La primera de ellas es si es posible hacer una revisión de medida cautelar de prisión preventiva, independientemente si sea oficiosa o sobre todo oficiosa o justificada, a partir de que transcurran esos 2 años que establece la Constitución, y adicionalmente tendríamos que preguntarnos qué se entiende o qué es lo que reconoce como el ejercicio del derecho de defensa como única excepción para la prolongación adicional de esos 2 años. Ahora bien, para tal efecto tenemos que partir de las premisas normativas. En un primer momento tenemos que analizar qué es lo que dice particularmente el artículo 19 constitucional. En este sentido, se establece en el segundo párrafo esencialmente que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Adicionalmente, como segundo elemento, se impondrá la prisión preventiva de manera oficiosa en los siguientes casos y se establece el catálogo ya extendido, por decirlo así, de acuerdo a este último decreto de reforma que ya Guillermo nos mencionaba del año 2019. Por su parte, nuestro artículo 20, apartado B, fracción novena, establece en su segundo párrafo
que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso, y resalto, en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Entonces, estos son dos parámetros o nuestras dos premisas a partir de las cuales vamos a analizar este tipo de modificación. Ahora bien, aquí, ¿qué es lo que vamos a analizar? Realmente, ¿qué es lo que está diciendo o qué es lo que está estableciendo la tesis que acabo de invocar? Esencialmente, establece que cuando se trata de prisión preventiva oficiosa, se está reconociendo un régimen de excepción, es una limitación constitucional a un derecho, en este caso el de libertad personal. Entonces, atendiendo a la doctrina que se ha ido desarrollando en relación a las limitaciones o restricciones constitucionales, cuando una restricción expresamente está establecida por la Constitución, prevalece esta restricción constitucional sobre cualquier otra norma, incluso de la propia Constitución o de una fuente internacional. En este sentido, el colegiado correspondiente reconoce que esa restricción del segundo párrafo es aplicable tanto para la imposición, para este supuesto de prolongación de los 2 años de la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, a mi juicio, no es correcta esta interpretación de parte del colegiado. ¿Por qué? Porque pasa por alto o confunde más bien el colegiado correspondiente entre justificaciones de imposición o criterios de imposición y los criterios de prolongación irracional indebida de la prisión preventiva, independientemente sea justificada o de manera oficiosa. Me explico. Hay que establecer en un primer momento que ciertamente hay una distinción entre estos ambos tópicos. Entonces, a partir de esta distinción entre la imposición como un acto jurisdiccional y dos, la revisión por su prolongación como un segundo acto que es totalmente distinto, pues la interpretación o la restricción constitucional no se puede aplicar simplemente a rajatabla, sino que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se trata de una restricción constitucional, esta puede ser interpretada realizando diversas herramientas hermenéuticas. Así, por ejemplo, la propia Corte en su jurisprudencia 163/2017, con rubro Restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades. Su contenido no impide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación las interprete de la manera más favorable a las personas en términos de los propios postulados constitucionales. Así pues, el simple hecho de que haya una restricción constitucional no debe de interpretarse literalmente, sino que se puede aplicar otros métodos de interpretación conforme y pro persona para deducir varias interpretaciones posibles a la norma jurídica fundamental y de ellas se pueda elegir cuál de esas interpretaciones es más favorable para la persona. A partir de esta herramienta o de estas herramientas hermenéuticas, por eso se deducen esos dos elementos, criterios de imposición y criterios de revisión para verificar si se ha violentado el derecho de la libertad personal del inculpado por el exceso de la duración de la prisión preventiva. Así pues, de esta manera tenemos que retomar una cuestión también fundamental, que recordemos que existe algo que se llama presunción de inocencia. Y dentro de la presunción de inocencia como un derecho poliédrico, una de las vertientes es aquella que se advierte a la presunción de inocencia como regla de trato procesal. En este sentido, pues el adelanto de una pena, por ejemplo, se estaría con eso vulnerando este principio de presunción de inocencia en esta vertiente. Ahora bien, ¿qué pasa ahora con el artículo 20 constitucional que he dado lectura? Hay
tajantemente, el segundo párrafo de la fracción novena del apartado B dispone esencialmente que en ningún caso podrá ser superior a 2 años la prisión preventiva. En un primer momento, la norma constitucional no hace una distinción si se trata de prisión preventiva justificada u oficiosa. Por tanto, no se podría hacer una interpretación que, como lo hizo el colegiado correspondiente, que en casos de prisión preventiva oficiosa, sobre todo por esos delitos de secuestro y delincuencia organizada, no procedería este beneficio constitucional. Entonces, de entrada, esa interpretación que hace el colegiado me parece que empieza incorrectamente. Ahora bien, como la Constitución no hace distinción, pues no podemos hacer distinción nosotros, sobre todo porque, como les menciono, esta interpretación de no hacer distinción para no poder restringir indebidamente un derecho le favorece más al reo en este caso. Adicionalmente, se establece en ningún caso, no dice la Constitución que tratándose de los delitos previstos en el artículo 19, segundo párrafo, no se podrá aplicar o no podrán tener derecho a este beneficio constitucional los inculpados. Por lo tanto, tampoco puede ser argumento válido que se establezca una restricción constitucional a este derecho, pues como insisto, las restricciones constitucionales son de aplicación estricta. Entonces, atendiendo nuevamente a estos criterios de la interpretación conforme y pro persona, se debe de analizar que cuando la norma jurídica aporta un derecho, entonces se debe interpretar de manera más amplia con la intención de potencializar ese derecho. En cambio, cuando la norma jurídica restringe un derecho, entonces tenemos que interpretar la norma jurídica lo más limitado. ¿Para qué? Para que se afecte en menor medida ese derecho fundamental. Así pues, en el caso concreto, ¿cuál es la interpretación debida? Que únicamente la restricción constitucional de prisión preventiva es cuando se impone conforme al artículo 19, segundo párrafo, más cuando se trata de una revisión de medida por el exceso del plazo de 2 años, aquí no puede ser aplicable esa restricción constitucional. En consecuencia, en automático, cuando una persona está privada de su libertad, independientemente del tipo de prisión preventiva que se haya impuesto, justificada o de manera oficiosa, podrá solicitar esa revisión y en caso de que se excediere, entonces se podría ordenar su libertad. Claro está, se impondría una medida o varias medidas cautelares diversas. Este criterio pues tiene además un respaldo a partir de tesis de la propia primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde hacen esta diferencia entre la justificación inicial por la cual se impone una medida cautelar, en este caso la prisión preventiva, y la autorización de seguir el proceso en libertad por la irrazonabilidad del tiempo transcurrido en el juicio sin que se hubiera dictado una sentencia definitiva. Esta tesis es la... ¿Cómo toma eso, Rafael? Claro, es la 39/2017 con rubro prisión preventiva, diferencias entre su justificación inicial y la autorización de seguir el proceso en libertad por irracionabilidad del tiempo transcurrido en el juicio sin que se hubiera dictado sentencia definitiva. En esta tesis respalda lo que acabo de decir, que hay una distinción entre imposición y la duración. En consecuencia, al ser dos cuestiones totalmente distintas, únicamente la restricción constitucional del artículo 19, segundo párrafo, es únicamente aplicable a criterios de imposición, más no de su duración. En consecuencia, pues ya para finalizar, solamente cuál sería la justificación para no ordenar la libertad transcurridos esos 2 años, ejercicio del derecho de defensa. Y pues lamentablemente se me acabó el tiempo, pero pues no cualquier acto, entre comillas, aparentemente de defensa, prolonga o justifica la prolongación, pues el ejercicio de
por ejemplo, de la interposición de recursos o de juicios, por ejemplo, de amparo, en donde se otorga la suspensión, no son justificaciones para prolongar en ejercicio del derecho de defensa. Pero pues bueno, eso será debate de otra plática con mucho gusto. Entonces, pues muchísimas gracias para no abusar del tiempo de los demás. Muchísimas gracias, estimado maestro Rafael. Y de nueva cuenta, para las personas que se van uniendo a la transmisión de Facebook, les damos la más cordial bienvenida. Estamos en la mesa de diálogo, la prisión preventiva en perspectiva, con los maestros Guillermo García Ruiz, el maestro Rafael Castillo, el maestro Fernando Allende, el maestro Arturo de Villanueva y el maestro Juan Carlos Páramo Vázquez. Así es que vamos a continuar con la participación número 3, a cuenta del maestro Fernando Allende Sánchez, con el tema efectos y alternativas de la prisión preventiva oficiosa en el procedimiento penal. Así es que te activo el micrófono, estimado maestro Fernando Allende. Adelante, por favor, hasta 15 minutos. Muchas gracias, maestro Adrián. Muchas gracias, amigos de la mesa, Guillermo, Rafael, Arturo, maestro Páramo. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, compartir espacio esta tarde. Y por supuesto, muchas gracias a quienes nos escuchan y a quienes se tomaron parte de la tarde para escuchar esta charla. Bueno, la verdad es de que es un tema sumamente interesante, complejo y muy polémico, ¿no? Y yo nada más de escuchar ahora a mi amigo Guillermo, ya me saltaron las antenas ahí como defensor sobre algunos temas, ¿no? Que yo considero que bueno, que ojalá, ¿no? Y se preste para alguna otra charla, poder ahí hacer algunas acotaciones en relación ahí a un punto rápidamente, ¿no? En términos del 2008, yo recuerdo que cuando se separa el auto de formal prisión con la prisión preventiva, el efecto, la idea o lo que justificaba el poder reformador era de que, pues bueno, que no había problema en cuanto a hacer esta separación y reducir el estándar probatorio, porque el proceso estaba hecho desde dimensionar la libertad de las personas, ¿no? Y 12 años después, bueno, hemos discutido, o estamos aquí discutiendo este tema sumamente complejo, ¿no? Bueno, también me interesó mucho la plática de Rafael, porque me acordé de un librito ahí, de un ilustrado de Manuel de Lardizábal y Uribe. Por ahí me acuerdo que señala en su libro, en relación a las penas, en relación a que la prisión preventiva también debería de tener una duración de 2 años. Sea cual fuera el delito, debería de tener una duración y en caso de que no se terminara el proceso, pues tendría que establecerse la libertad, ¿no? O sea, un librito de 1782 y hoy día seguimos debatiendo estos temas, ¿no? Pero bueno, muy interesantes, la verdad. Yo agarré un tema un poco más sencillo, así que, pues bueno, tiene que ver básicamente con la cuestión de cuáles son esos efectos que se generan con motivo de la prisión preventiva y hoy su incremento. Yo realmente lo veo como un incremento. Hay muchos aspectos que realmente uno advierte por el tipo de delitos que se cometen y el número de delitos. Si estamos hablando que hoy día una aportación de arma de fuego de un calibre 9 milímetros, una 38 Super, 45 y otro tipo de armas con similares características tienen que enfrentar prisión preventiva oficiosa, cuestión que no acontecía antes de esta reforma, o algunos delitos contra la salud que antes tampoco enfrentaban prisión preventiva oficiosa y hoy día lo enfrentan. Y si vemos cuál es el número de delitos que se cometen de este tipo de hechos, pues vamos a dar cuenta que en el ámbito estatal y federal, y ya ni qué decir de los robos, por ejemplo, otro tipo de cuestiones, que realmente esto va a generar un efecto a todos los eslabones del sistema de justicia penal y es un efecto de colapso. Yo lo dimensiono desde esa perspectiva, como operador, como defensor, y voy a iniciar con el eslabón que tiene que ver con los centros penitenciarios. Los centros penitenciarios, el problema de estas políticas que incrementan el uso de la prisión preventiva, el problema que me parece es que no van acompañados de políticas públicas para poder hacer frente a toda la problemática que se va a generar en todos estos eslabones. Y uno de ellos son los centros carcelarios. Es decir, al momento en el que tú le metes más gente
con motivo de la prisión preventiva a centros carcelarios, tú generas ahí un problema administrativo, porque al tener tú más personas privadas de su libertad de manera preventiva, vas a generar en este momento ¿qué? Más trámites administrativos. ¿Y cuáles son esos trámites administrativos? Bueno, estos trámites administrativos tienen que ver desde, por ejemplo, el problema o el gran problema del hacinamiento, ¿no? Que es un problema ya muy conocido en nuestras cárceles y ahora con esta reforma creo que se va a incrementar. Segundo punto, se genera, por ejemplo, también una gran demanda de servicios por parte de médicos, servicios o peticiones de medicamentos, en su caso también, por ejemplo, insuficiencia de otras cuestiones que tienen que ver con dimensionar ejercicio, dimensionar trabajo, dimensionar labor, cuestiones culturales. No se está preparado para poder hacer frente a la gran problemática que va a generar el tener más personas en prisión preventiva. ¿Y esto qué va a generar? Esto no solamente va a generar un problema en los servicios y condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sino que estos van a comenzar a quejar, van a comenzar a meter quejas ante los órganos encargados de tutelar los derechos humanos, van a generar peticiones administrativas al interior de las prisiones, y esto en su caso va a colapsar a los jurídicos de los centros carcelarios que no están preparados para hacer grandes trabajos en relación a este tipo de trámites. Aunado a ello, bueno, va a haber mayor número de visitas familiares, de personas abogadas para poder hacer visitas carcelarias, preparar a sus defendidos, en fin. Todo esto va a acrecentar este tipo de cuestiones. Ni qué decir, y esa es la realidad, de visitas, por ejemplo, íntimas, ¿no? O sea, si uno conoce las cárceles y se da cuenta del número de lugares que existen para este tipo de cuestiones, también es un gran problema, ¿eh? Ahora, métale más gente y va a ser otro gran problema. Por supuesto, la corrupción. Por supuesto, ese es un problema que nosotros no podemos negar. El gran problema de la corrupción. Esto va a acrecentarse también. ¿Qué políticas públicas se han dimensionado para poder hacer frente a estos problemas en el eslabón penitenciario? Me parece que hoy día no los hay. No incrementan personal para hacer frente a todos estos problemas. No hay medicamentos, o los que hay son bastante restringidos. En fin, este tipo de cuestiones va a acrecentar, sin lugar a dudas, un gran problema. Pero esto a su vez no queda ahí. Esto a su vez va a generar que la mayoría de estas peticiones administrativas que promuevan las personas privadas de su libertad, las personas que acudan como vigilantes de los derechos humanos, terceros, abogados, van a generar a su vez que recurran a este tipo de decisiones administrativas en dos vías: juicio de amparo indirecto o, en su caso, que ya la Corte lo ha establecido y ha puesto un candado ahí, a través de controversias judiciales. Entonces, nos lleva al siguiente eslabón: la ejecución penal. Dimensionando la ejecución penal en prisión preventiva y la pena de prisión, en el ámbito de la prisión preventiva, entonces tendríamos que se va a generar un mayor número de controversias judiciales, un mayor número de cuadernillos para tutelar o vigilar el cumplimiento de la prisión preventiva, un mayor número de audiencias con motivo de las controversias, un mayor número de promociones que tengan que ver con toda la gama de derechos que se deben de tutelar en la prisión preventiva de las personas privadas de su libertad. Por supuesto, también esto nos va a llevar a otro tipo de eslabón, que es qué va a pasar cuando estas controversias judiciales no sean resueltas en forma favorable o como lo quieren las personas que se encuentran en prisión preventiva. Bueno, tendrían otro problema. Van a acudir a recursos de apelación y, acabando el recurso de apelación, van a acudir a juicio de amparo indirecto. Ahora, hay muchas personas privadas de su libertad que en realidad son temas que tienen que ver con condiciones de salud o, en su caso, por ejemplo, también tienen que ver mucho con casos relativos a violaciones graves de derechos humanos, cuestiones de salud, traslados, excepciones en las cuales tú no tienes que agotar recursos ordinarios de petición administrativa, controversia, apelación, para llegar al amparo indirecto. Que tú vas a poder ejercer el amparo indirecto, y esto va también a generar
un mayor número de amparos indirectos por estos temas. Y a su vez, muchos de esos amparos van a ser desechados, sobreseídos o negados. Y esto va a generar a su vez mayor número de quejas, mayor número de revisiones en el amparo. Pero esto a su vez también no queda ahí. También nos lleva a otro problema que es el eslabón que tiene que ver con el proceso penal. ¿Qué va a pasar en el proceso penal? ¿Cuáles serían las opciones que tenemos los abogados ante este problema del incremento de la prisión preventiva oficiosa? Bueno, tendríamos que jugarnos, en este caso, el buscar un auto de no vinculación a proceso. ¿Por qué? Sabemos que el auto de vinculación a proceso no puede decirse de otra forma, es la antesala a la prisión preventiva oficiosa. Emitido un auto de vinculación a proceso por delito de prisión preventiva, si no existe una excepción a estos temas, o de los que contempla el Código Nacional, en su ejecución, tendría que imponerse de manera obligatoria, de manera oficiosa, esta prisión preventiva oficiosa. ¿Qué tendríamos que hacer para que no se imponga esta prisión preventiva oficiosa o no se declare subsistente, dado que se pudo haber interpuesto antes de pedir la duplicidad? Pues tendríamos que buscar un auto de no vinculación al proceso. Y aquí nos metemos con temas relativos a, bueno, tenemos entonces nosotros que jugarnos siempre la duplicidad de plazo constitucional, sea para preparar los alegatos que no soliciten vinculación al proceso, o sea para aportar en este caso datos de prueba o medios de prueba. Y esto va a generar el efecto del que muchos se quejan en este plazo constitucional. Mayor cantidad de minijuicios, como le llaman, en plazo constitucional. ¿Pero por qué? ¿Sería racional no pedir que cualquier persona que está a punto de perder su libertad por motivo de un auto de vinculación a proceso y la inminente imposición de la prisión preventiva no interponga o no pida la duplicidad del plazo para poder aportar dato o medio de prueba? ¿Sería racionalmente exigible a esta persona que no lo haga? Es su libertad. Sabemos que se le va a aplicar la prisión preventiva si se le dicta el auto de vinculación. Entonces, esto va a generar un colapso, no solamente a nivel estatal, federal. ¿Por qué? Va a generar un mayor número de audiencias en esta fase. Mayor exigibilidad para practicar medios de prueba, auxilio ministerial. Ahora, el otro problema también va a ser, bueno, emitido el auto de vinculación a proceso, ¿qué acontece? En este caso, una vez que se emite el auto de vinculación a proceso, la otra alternativa que va a tener la defensa es, o bien, generar actos de investigación a los efectos de poder presentar una solicitud de sobreseimiento. Y esto va a generar nuevamente problemas que tienen que ver con la práctica de audiencias, pero acá va a haber también un efecto al momento de impugnar estas decisiones. ¿Se va a impugnar la imposición de la medida cautelar? Bueno, ahí a lo mejor no tenemos gran problemática, pero lo que sí se va a impugnar son los actos de vinculación a proceso, sea mediante recurso ordinario de apelación, juicio de amparo indirecto y después en revisión. Pero también se va a impugnar la negativa a decretar el sobreseimiento. Otro efecto, ¿qué va a generar el hecho de que una persona esté en prisión preventiva oficiosa? Por ejemplo, estamos hablando de una aportación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, las sanciones de 4 a 15 años, ¿no? No tiene antecedentes penales, ¿no? Portaba una 22, pero nunca se dio cuenta que esta 22 tenía una falla porque no tenía, en este caso, un elemento fiador para poder establecer para poder generar un funcionamiento semiautomático, es automático. Bueno, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, artículo 11, inciso B, artículo 83, fracción tercera. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que le van a aplicar la prisión preventiva oficiosa. Oye, tenemos dos opciones: interponer el amparo en contra del auto de vinculación a proceso, buscar un sobreseimiento o el abreviado, o irnos a juicio. 4 opciones. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Cuál va a ser la respuesta? A ver, ¿cuánto tarda el amparo y la revisión? Pues aproximadamente entre 4 y 8 meses, 10 meses, y esto se vuelve problemático con la pandemia, no te quiero decir. ¿Qué va a pasar entonces con el sobreseimiento? ¿Cuánto tiempo? Mismo problemática. Y luego juicio, bueno, va a depender de aproximadamente entre 6 meses a 1 año. Juicio. Y el abreviado, bueno, dictado el auto de vinculación, vamos a pactar. Yo le calculo que si esto se hace rápido en ámbito federal, que no hay tanto problema, a veces, tal vez 15 días, 20 días, un mes y medio a lo mucho. Pues abreviado.
Bueno, ahora, ¿cuál es el efecto que va a generar esto mismo de tratar de conseguir un abreviado? Corrupción. Y seamos realistas, ¿no? Seamos realistas y sabemos cómo se manejan los procedimientos abreviados, no en todo el país, pero sí en algunas regiones. Esos son problemas que van a venir por el incremento del uso de la prisión preventiva. Ahora, ¿cuáles son las otras problemáticas? Tenemos que dimensionar estas. Hay más procesalmente, pero no da tiempo de tratar. Son las más, creo que más representativas. ¿Qué pasa con la persona privada de su libertad y sus familiares? No perdamos de vista que también estamos ante personas, seres humanos, que hasta ese momento existe una exigencia constitucional de verlo, tratarlo como inocente, por más que digamos que no. Es una exigencia constitucional. Hay posibilidad de que estemos procesando a personas que son probablemente inocentes. Entonces, ¿cuál es la problemática? No solamente se afecta la dimensión individual de la persona, por supuesto que se afecta toda la esfera, toda la dimensión familiar, toda la dimensión de amistades, de tener un amigo, tener un conocido en prisión preventiva, te afecta todo el núcleo, te afecta la economía, te afecta, si tú le quitas a una familia, al padre de familia que sostenía económicamente eso, tenía 3 hijos que iban bien en la escuela, este tipo de cuestiones que a veces no vemos y que somos un tanto indiferentes a las afectaciones de terceros. Pero lo que va a pasar con los chiquillos es que van a tener problemas, tal vez ya no van a poder pagar la escuela, en fin. 2 minutos, maestro. Entonces, creo que de alguna otra forma, dimensionando el problema del uso e incremento de la prisión preventiva, sin lugar a dudas que va a traer como consecuencia el colapso del sistema de justicia penal en muchos de sus eslabones y por supuesto que también va a crear una mayor nocividad para la sociedad y para en general todas las personas que tiendan o corran el riesgo de ser procesadas por un delito de prisión preventiva oficiosa. Me parece desde esta perspectiva que es bien válido sostener una irracionalidad y entendida una irracionalidad desde diversas dimensiones. Una irracionalidad me parece mayormente pragmática, teleológica y sobre todo axiológica. Creo que si hacemos un análisis de esta reforma desde estos ámbitos de racionalidad como lo propone Atienza, me parece que se podría poner de manera o se podría cuestionar de manera seria este tipo de reformas porque realmente desde estas perspectivas cabría una justificación para poder tacharla de un populismo penal e incluso de un derecho penal simbólico, ¿no? Y de una cuestión simbólica negativa, ¿no? Porque puede haber una cuestión simbólica positiva, pero acá me parece que estamos cayendo en esto de un populismo penal y un derecho penal simbólico negativo. Por eso me parece que hay mucho tema, hay muchas cuestiones, y bueno, sería mi primera participación. Muchas gracias, estimado maestro Fernando Allende. También ya le damos la bienvenida, en este caso, maestro Juan Carlos Páramo, que ya se encuentra en la comodidad de su búnker, ya acompañándonos en esta mesa de diálogo. Y bueno, conforme a las participaciones, vamos ahora con la participación número 4 del maestro Arturo de Villanueva, con el tema la indeterminación normativa y prisión preventiva oficiosa. Me voy a permitir abrirle el micrófono, estimado maestro Villanueva, y asimismo permitirle en este caso la compartición de pantalla. Usted me avisa, por favor. Sí, espero, Adrián. Listo, adelante. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar, obviamente, por la invitación. En primer término, pues se siente uno tranquilo y obviamente, pues bien estar con amigos, con 4 amigos, con Guillermo, porque él fue el encargado propiamente de citar a todos. Juan Carlos, ya tenía rato que no te veía, un abrazo amigo hasta Guanajuato, a los 2. Fernando igual, pues hemos estado constantemente de su libro que ha sacado, ha ido en varias presentaciones, y pues Rafa, que también tiene rato que no lo veo presencialmente. A todos los aprecio. Adrián, sin duda alguna, pues en Jalisco, hay un abrazo a todos. Bueno, para platicar este tema, yo voy a centrarme en una cuestión que, digamos, un poco tocó Guillermo,
una cuestión por ahí como que dejó entrever, creo, Fernando, pero no lo dijo más, solamente dijo algo del defensor. Y Rafa, unas cuestiones nada más relativas a lo último, el tema de la restricción constitucional, ¿no? Quise llamar a esta plática o esta cuestión rápida, así muy rápida, es la indeterminación y la prisión preventiva. ¿Por qué la indeterminación y la prisión preventiva? Dice. Prisión preventiva oficiosa y su indeterminación. ¿Por qué? Porque contrario, o quizás, bueno, no sé si fue muy apresurado lo que decía Guillermo, o no sé, desconozco, contrario a lo que estima Guillermo, yo pienso que hay muchas palabras ahí en la Constitución que no quedan claras en cuanto a la interpretación propiamente de cuándo aplicar prisión preventiva oficiosa. Creo yo que cada palabra que ocupa la Constitución es sujeta a interpretación. Y para esto voy a poner un ejemplo, bueno, que rápidamente recasé en Siches hace muchos años tocaba. Es el clásico ejemplo del campesino todavía que va bajando del cerro, ¿no? Se va a subir a un tren y en ese tren se han prohibido los perros, ¿no? Y él pues ya va avanzando y lo paran y dicen, bueno, no puedes pasar, ¿pero por qué? Pues porque traes un oso, dice. Sí, pero ahí dice prohibido los perros, dice, no dice prohibido los osos. Entonces, sale la puerta a la interpretación de qué significaría esta cuestión. ¿Sale por qué? Porque nosotros somos eso, somos abogados e interpretamos de lo que no dice, inclusive hoy con la Corte, ¿no? No importa lo que diga la Constitución, importa lo que diga la Corte, propiamente. Entonces, independientemente de esta circunstancia, es importante esto. ¿Por qué? Por eso pongo la palabra indeterminación. Porque voy a poner otro ejemplo ahora en materia penal, muy sencillo como el siguiente. Y de este ejemplo voy a partir de lo demás. Homicidio doloso, dice la Constitución, desde el 2018, desde que se reformó en el tema relativo al sistema penal acusatorio, se estableció tajantemente la prisión preventiva de manera oficiosa, y algo que el homicidio doloso pues es una cuestión de prisión preventiva de oficio. Pero existen estados en la República en los cuales, por ejemplo, el homicidio en riña es un homicidio doloso, pongo el ejemplo, y el provocado tiene una pena sumamente baja. Muchas veces el provocado alcanza una pena entre 2 y 5 años o entre 3 y 6 años. Como es la pena muy baja, de golpe, digamos, por así decirlo, alcanza la condena condicional, la sustitución u otra salida, ¿no? Por ahí. Igual pasa con el tema de portación de arma de fuego de uso exclusivo, las penas son muy bajas e inclusive a veces muchos defensores, bueno, aquí está Fernando, prefieren mejor quizás váyanse al abreviado, mejor para estar ahí 6, 7 meses periodo de libertad, mejor en sentencia y que se vayan en libertad. Es decir, hay algunos tipos penales o algunas, digamos, variaciones del tipo penal que parece absurdo el hecho de que una persona esté en prisión, diciendo que van a estar en libertad al final. O sea, es absurdo esa línea, digamos, esos casos como el que les acabo de poner. Y con este ejemplo pongo lo siguiente, ¿no? Bueno, y para poder abrir esto, ahorita Rafa comentaba interpretación conforme y otras cuestiones, ¿no? E inclusive algunas cuestiones ahí ahorita último Fernando habló de una postura de Atienza o comentaba Atienza, ¿no? Y para esto me permito comentar o platicar que esto que voy a señalarles a ustedes lo voy a ver bajo 3 puntos. Primero, lo de siempre. Segundo, el silogismo y su forma de entenderlo. Y tercero, recuerda que la prisión preventiva oficiosa es una restricción. Primero, quisiera comentar esto, es una especie de advertencia o una especie de previo a entrar obviamente al tema de fondo, no propiamente. Y es esto, ¿no? Es una pequeña imagen por ahí, dice, bueno, que aquí no voy a platicar obviamente cuestiones que ya manejamos o que ya se citan, ¿no? De que la prisión preventiva convencional, pues claro, ya está, ya desde hace muchísimo tiempo, inclusive un país se determinó que era inconvencional la prisión preventiva oficiosa, la oficiosa. Pero pues nosotros seguimos así, entonces ¿para qué estamos alegando eso? Ya lo dijo la Corte Interamericana, pero la Suprema Corte dijo que es una excepción, entonces una restricción que propiamente pues está en la Constitución y se sacó. ¿Para qué alegamos eso? Pero lo que sí podemos hacer es jugarle o podemos establecer un juego en la interpretación, pero para eso no lo vamos a hacer, digamos, de manera muy, como diré, muy vaga o muy sencilla, ¿no? Esto requiere probablemente acudir a las bases de lo que es la teoría del derecho, la filosofía del derecho y otros puntos que ahorita comentaré muy rápidamente. Por eso ahí tienen una figura de los Simpson, ¿no? Ahí el colega o el señor que está ahí dice, bueno, el derecho es un conjunto de normas jurídicas, ¿qué? Y luego dice, bueno, yo ya mejor enséñame cómo pedir 50,000 pesos para copias, ¿no? Porque pareciera que el litigante de hoy, el litigante de calle, sea asesor, sea fiscal, inclusive sea defensor, pareciera que las cosas fáciles, quiere que le diga así directamente, tan facilísimo las cosas. No es así, no es tan sencillo.
Esto requiere obviamente ir al fondo de los temas. O frases como el código no lo dice, o dime el artículo exacto para poder ocuparlo, o el clásico, eso es teoría, no sirve. Bueno, ahorita Fernando acaba de mencionar a Atienza, y Atienza ha sido citado un montón de veces por la Suprema Corte de Justicia, y eso es teoría, ¿no? Y dicen que eso es teoría, ¿no? Pues que quizás es porque nunca la han leído, que es otra cuestión, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Un segundo punto sería lo siguiente, ¿sale? Y esto es el fondo, ¿no? No, perdón, esta es una cuestión aparte. En cuanto a la prisión preventiva, en cuanto a este punto, sería el tema de las cuestiones, digamos, del silogismo. Y el silogismo, bueno, debemos recordar algo muy rápido. La estructura del silogismo es una premisa normativa, una premisa fáctica. La cuestión de la premisa mayor significa obviamente la interpretación de la norma, y la norma sería el 167. El Código Nacional de Procedimientos Penales ya lleva 7 reformas, una acción de inconstitucionalidad y varias jurisprudencias y sentencias de la Corte que han declarado inconstitucionales algunos artículos del Código Nacional, ¿no? El 167 es la premisa normativa, digamos, para identificar qué significa ese 167 y obviamente el 19 de la Constitución. No vamos a meter a la premisa fáctica. Ahora la pregunta es cómo decide el juez. ¿Cómo es que el juez sabe que efectivamente cuando el Código Nacional y cuando la Constitución dicen homicidio doloso, cuando dicen delitos que tengan que ver con delitos sexuales contra menores, cuando dice violencia sexual, cuando dice robo a casa, habitación, ¿sale? O cuando inclusive el Código Penal Federal, el Código Nacional de Delitos Penales establece expresamente en el 167 que se refiere al Código Penal Federal, y estados o lugares como Yucatán, muchos jueces ahí de Yucatán tienen el criterio muy interesante de que no existe la prisión preventiva oficiosa para su estado. ¿Por qué? Porque pues el Código Nacional dice Código Penal Federal, quitaron esa cuestión. Ellos señalan que debe ser Código Penal de Yucatán. Entonces, por esa razón sacaron una interpretación ahí interesante con respecto a qué entienden, obviamente, por lo que es el código que señala el Código Nacional, ¿no? Entonces, ahí es donde se identifica qué características o qué puntos tiene para poder decidir el juez. Y es lo que muchas veces ha dicho, bueno, lo que es el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación de lo que son los jueces. El juez, una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que decide. Y lo más importante es lo que decide, cómo justifica su decisión. Es el contexto de justificación. Y el juez, al momento de poder esgrimir el argumento para poder aterrizar en lo que significa su decisión, ocupa una especie de justificación interna que tiene que ver con la premisa lógica del razonamiento, una especie de deducción, una especie de cuestión lógica en la cual la premisa menor subyace en la premisa mayor, ¿no? Pero en lo que es la justificación externa del razonamiento, es decir, cuestiones aparte o cuestiones diferentes o cuestiones variadas a la simple subsunción, la clásica subsunción. Y para tocar, y obviamente para poder ampliar el tema de la simple subsunción, fuera de la simple subsunción, tocaría el tercer tema que está ahí abajo, ¿no? ¿Por qué justificación? Y tocan temas de teoría del derecho, la justicia, sí. ¿Por qué comento esto? Lo comento rápido por lo siguiente, ¿sale? Se comenta rápido por lo siguiente. Apenas, ahorita dijiste todavía que se publicó un curso se llama Teoría del Derecho, es de la Filosofía del Derecho. Ese curso lo va a dar Juan Antonio García Amado y Manuel Atienza, ahorita que citaba Fernando Manuel Atienza. Pero es interesante, ¿sabe por qué? Porque algo se llama como Teoría del Derecho, dos perspectivas. Digamos que la primera semana lo va a dar Juan Antonio García Amado y la segunda semana lo va a dar Manuel Atienza. Interesantísimo, ¿por qué? Porque lo mismo, es decir, digamos lo mismo en el sentido de que van a tocar los mismos temas, pero bajo dos posturas diferentes, bajo dos ideas de teoría del derecho diferente. Una especie de positivismo clásico, no tan clásico, un positivismo propiamente el profesor Juan Antonio García, un post-positivismo como lo denomina Manuel Atienza, ¿no? Entonces, unas ideas quizás de entender la norma de forma diferente. No por nada, es muy clásico su libro del debate sobre la ponderación de ellos, propiamente al momento de evaluar esa clásica sentencia del juez Garzón ahí en España, ¿no? Entonces, ¿por qué señalo esto? ¿Por qué cito esto? Porque, como lo dijo Rafa comentaba algo muy interesante al final de su plática, ¿no? Rafa comentaba lo relativo a que es una restricción, es decir, la Constitución, cuando señala la prisión preventiva oficiosa, parte de que esta es una excepción.
Es decir, es una restricción a derechos humanos y que por lo tanto, al ser una restricción, por eso comento, recuerda que la prisión preventiva es una restricción y dice la Constitución es una base mínima de interpretación, mínima de interpretación. La Constitución, cuando establece restricciones, estas son la excepción y así se interpretan como excepcionales. Y el Código Nacional se ajusta a la Constitución, como lo decía efectivamente pues Guillermo. Debe ser clara la excepción, señala él. ¿Por qué? En un libro que en su momento publicó cuando era ministro, ahorita es en retiro el ministro Cosío, que se llama así dicho Restricciones Constitucionales, y donde aborda todas las iniciativas, todas las propuestas, todas las ideas del debate de la famosa contradicción de tesis 293-2011, pues en ese libro, y que también obviamente en la propia contradicción, se hace tajantemente alusión de que las restricciones constitucionales son excepcionales. Es decir, se deben interpretar en sentido estricto, no pueden ir más allá. Al ser restricciones a derechos humanos, solamente deben interpretarse de la mejor manera en el sentido de que si ya están, no hay que agravarlas más. Ahorita decía, por ejemplo, Rafa, el tema de, pro persona y protección conforme, independientemente de esa manera de interpretar, obviamente, una norma constitucional, inclusive convencional, quizás pudiésemos acudir a otros temas en teoría del derecho, en teoría de la justicia, en filosofía del derecho, en lo que es ciencia jurídica. Todos los criterios que tenemos para poder acceder al razonamiento judicial. Y si nosotros podemos identificar propiamente que las normas de la Constitución son restrictivas, en el sentido de que son la excepción, pues vamos a poder entender que si en esos casos de homicidio doloso, quizás tendría razón el legislador en pensar que un asunto de homicidio doloso, en donde las penas son elevadas, en donde por política criminal se necesita que la persona esté en prisión, en donde un secuestro por la gravedad del asunto, quizás por ahí tendría una base, digamos, de justificación, que ya la Interamericana ha dicho, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no debe ser tajante el señalamiento de la prisión preventiva de manera directa, por así decirlo? Pero si nosotros comprendemos que solamente en esos casos se aplicaría e interpretamos la norma constitucional y la norma del Código Nacional como una excepción, creo yo que podemos encontrar varios supuestos en donde un juez pudiese abrir la puerta y decir, es que aquí eso no es lo que quería la Constitución. Eso no es lo que quería la Constitución y el legislador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del homicidio doloso en riña, podría decir el juez con una interpretación constitucional, anclándola a la Constitución, diciéndole, sí, efectivamente, el legislador quería que el homicidio doloso estuviese en prisión preventiva oficiosa, pero los homicidios que propiamente tienen una pena elevada, homicidios que son de tal magnitud que requieren, digamos, hacen una afectación grave a la sociedad, es decir, hacer una interpretación en solo los supuestos más duros y difíciles de lo que marca la Constitución. En cambio, en estos casos donde fue el provocado, donde la persona pues estaba tranquila, otro sujeto llegó y tuvo que no defenderse, porque no, si no fuera legítima defensa, pero llegamos obviamente a lo que es una riña como provocado y la pena mínima pues admite condena condicional, creo que mejor abrimos la puerta a la prisión preventiva justificada. Igual pasaría en muchos supuestos. De hecho, ese fue el argumento de muchos jueces de distrito cuando todavía no teníamos esta reforma del 167. ¿En materia de qué? En materia de portación de arma de fuego de uso exclusivo. Muchos jueces decían, no está en la Constitución y aun cuando estuviera, las penas son muy bajas. ¿Por qué? Una 9 milímetros como mínima 3 años, alcanza condena condicional. Inclusive un cuerno, un 7.62, lo que ustedes quieran, de 4 a 15 años, si no estoy mal, en la pena, se lo que ahorita no te olvide, 4 a 15 años, 4 años, no estoy mal, alcanza condena condicional, en la mínima. Entonces, esos tipos de delitos que propiamente pudiesen alcanzar un beneficio, por así decirlo, pudiese interpretarse como justificada. Toda vez que el legislador, si bien es cierto, quería obviamente que este tipo de delitos que son tan graves, pero no al grado de que solamente porque la disposición sustantiva lo establezca con el nombre, pues ya por esa razón se genera eso. Obviamente sin llegar al otro extremo, ¿Por qué? Porque eso pasó con el feminicidio. En el delito de feminicidio, en el país, al revés pensaban los jueces. Algunos jueces decían, es que el delito de feminicidio no está en la Constitución, solamente el homicidio. Y por lo tanto, pues esa petición de parte. Por esa razón se reformó la Constitución. Por eso se reformó el tema
relativo a poner feminicidio expresamente en la norma. ¿Por qué? Porque alguno que otro juez dice, no, es que no aparece en la Constitución homicidio, el feminicidio es homicidio. Entonces, por esa razón, hacemos la argumentación en el feminicidio. Y la pena es súper elevadísima. Es decir, encontramos esos criterios tan burdos de uno u otro lado. Por un lado, delitos que sí merecen en realidad quizás ese mensaje del legislador de que estén en prisión, y delitos que no merecen en realidad ese mensaje del legislador porque solamente a veces nos ajustamos a lo que dice la norma. La norma dice homicidio, mi código penal dice también homicidio, le pongo prisión preventiva oficiosa, ¿no? Quizás lo que debemos hacer es ampliar nuestros horizontes para poder encontrar mayores herramientas interpretativas y, por supuesto, argumentativas. Y con esta cuestión podríamos, gracias, y con esto podríamos culminar y podemos hacer una resolución justa al momento de hacer la interpretación y obviamente la justificación de la premisa mayor del razonamiento judicial. Y por esa razón lo denominé esta pequeña, muy pequeña plática de un servidor, la indeterminación. ¿Por qué? Porque si nosotros acudimos a teoría del derecho, filosofía del derecho, teoría de la justicia, vamos a encontrar muchísimas herramientas para poder decir que lo que dice la norma es muy poquito. Podemos interpretar mucho, mucho más allá. Muchas gracias a todos y pues si hay otra vuelta por ahí, pues en su momento pues ahí platicamos algo al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, estimado maestro Arturo. Y bueno, para terminar esta ronda de participaciones, no menos importante, la participación del maestro Juan Carlos Páramo. Maestro Juan Carlos, le activo su micrófono y su tema en este caso es ¿qué pasa si un juez no aplica la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa? Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. De antemano, pues agradecer el espacio y la invitación. Creo yo inmerecida a mi persona, no hacia los demás ponentes, que son personas que admiro y conozco de manera personal. Y aprovecho el espacio para personalmente felicitar a Fernando por su libro, que creo que nos ha dado mucho tema a comentar. Y saludo desde luego afectuosamente a maestro Arturo, a Guillermo y a Rafa, Adrián, pues este espacio virtual que tenemos, ¿no? A quienes nos escuchan, yo siempre he dicho pues que gracias por estar aquí, lo estamos desorientando seguramente. Yo he escuchado las participaciones de los 4 que me han antecedido y brevemente voy a hacer comentarios a lo que ellos han dicho y después me ocupo de la última parte, que es lo que yo habría de comentar, que creo que es en realidad poco y tiene que ver con lo que ya se dijo. Primero, expresar algo que creo que nos tendría que ocupar a todos y es una preocupación por la ampliación de estos catálogos de prisión preventiva. Ya lo comentó Fernando y creo que es una preocupación ciudadana porque parece ser que el legislativo, que los grupos de poder actualmente pretenden solucionar todo constitucionalizando problemas que, como bien lo dijo Fernando, requieren un análisis más profundo, ¿no? Primero eso, pero creo que si están en la Constitución, poco se puede hacer. Ya lo comenta Arturo de alguna manera, bueno, hay ciertos asuntos o delitos en donde las circunstancias propias de cada caso quizá podrían permitir una interpretación, pero habrá otros en los que quizá no es así, no necesariamente. Me ocupo un poquito de lo que comentaba Rafa sobre esta duración de la prisión, comentando un caso brevemente, un asunto hace años de trata de personas, de la persona acusada se encontraba en prisión preventiva y una serie de actividad defensiva que provocó finalmente que para las fechas de juicio, cuando el juicio iba como a la mitad, habrían de cumplirse los 2 años de la prisión preventiva. Y una vez que se cumplieron, estando en juicio, la defensa solicitó la libertad de su cliente justamente por lo que comentó Rafa, que ya se había concluido con este periodo de 2 años y básicamente más o menos las mismas ideas sobre el hecho de que no habría condiciones para ir más allá de los 2 años y que el derecho de defensa no habría implicado todas estas cuestiones de las que hablan. Y mi comentario sencillamente es en el sentido de el problema de a veces una mala praxis por parte de quienes litigamos, ¿no? Creo que en este caso es evidente que no habría alguna justificación dada la naturaleza del delito y la causa por la cual esos 2 años se habrían cumplido y en consecuencia habría
pasado más de esos 2 años la persona en prisión mientras su juicio estaba todavía en fase de desahogo, pues para permitir la libertad de una persona en virtud de la naturaleza del delito por el cual había sido vinculado, acusado y estaba siendo, pues, llevando su juicio en trámite, ¿no? Creo que son de esos detalles de los que a veces también habría que considerar, justamente por los mismos temas que tocó Rafa. Hubo un asunto, de acuerdo a lo que comentaba el maestro Fernando, con la reforma esta al tema de la prisión oficiosa por la aportación de un sujeto aquí en Guanajuato que había sido o había cometido este delito, había sido detenido con portación de arma de fuego. Por las cuestiones del COVID y demás, su audiencia no se llevó a cabo porque se le detuvo, se dejó en prisión, en libertad y luego se le citó, porque antes de la reforma no habría esta oficiosidad. Y cuando él se presenta a su audiencia inicial, ya era vigente la reforma. Y el juez se la aplicó, dejándolo en prisión preventiva en virtud de la reforma al delito de portación. Entonces, comentaba ese caso con algún amigo que estuvo presente en esta audiencia y es evidente pues que este tipo de resoluciones no son compatibles incluso con el propio sistema. Y esas son las resoluciones que nos deberían de preocupar en gran medida a muchos. Por eso yo insisto en lo que al inicio dije y es pues la preocupación de ampliar el catálogo y de querer constitucionalizar prácticamente todo. Como fiscal siempre he creído que la prisión preventiva oficiosa nos hace ver mal, porque parece ser que el mensaje es que no tendríamos capacidad o condición argumentativa para justificar una prisión al caso concreto. Entonces creo que entre más se amplíe el catálogo, más mal nos vemos, porque habría que investigar y documentar las razones o las causas por las cuales alguno de los fines está en riesgo y por qué quizás si existe peligro de sustracción o peligro en las víctimas o en los testigos o en la investigación como tal, sería necesaria esa medida cautelar bajo ese principio de excepción y solo como instrumento para garantizar los fines y cuando no. Pero bueno, con eso llego a lo que Arturo comentaba, de lo cual solo retomaré un par de ideas que tiene que ver con la contradicción de tesis y con la cuestión de que nos gustan las cuestiones fáciles, y eso creo que es cierto. Por eso decía el tema que nos vemos un poquito mal. Cuando se amplía este catálogo, parece ser que no tenemos la capacidad o la condición de justificar una medida y en consecuencia imponerla. Mi tema básicamente es qué sucede cuando un juez no le impone. Porque si existe un mandato constitucional y luego está también el 167, hubo un asunto en donde en el estado de Michoacán se vinculó a proceso a una persona por homicidio calificado. Y después de la vinculación a proceso, el juez pasa directamente a la audiencia de plazo de cierre. Y a petición expresa del fiscal le dice, oiga, señoría, pues el problema es que no ha dictado la medida oficiosa y vinculó por un homicidio calificado. Y el juez dice, pues justifíquela. Y el fiscal le dice, no, es que no tengo que justificarla porque es oficiosa. Y el juez dice, pues mi criterio es que es inconvencional y no la voy a aplicar. Aún vinculando por homicidio calificado. Consecuentemente, la persona quedó en libertad, se estableció un plazo de cierre de investigación. La fiscal en la mesa comenta esto con sus superiores y en cuanto termina la audiencia, la indicación fue detener a la persona, esto es al juez de control, por la flagrancia de un delito, que era el de un delito contra la administración de justicia por favorecer indebidamente a una de las partes que prácticamente consistía en permitir la sustracción de la persona. Y en el trámite de la detención que se da ahí mismo en sala, a la persona o al juez le encuentran un sobre con dinero. Y después de eso hay una investigación, obviamente entre las 48, y se decía por parte de la fiscalía que había información de que el juez había tenido comunicación previa a la audiencia con uno de los defensores de la persona que dejó en libertad. Entonces, evidentemente se imputó al juez por este delito y en parte la defensa sostenía que el juez había tomado cursos de derechos humanos, maestrías,
que tenía un análisis sobre el tema de la inconvencionalidad, de la prisión preventiva, etcétera. Entonces, justo por ese caso que en algún momento conocí, es que en base al tema y la invitación que me hicieron, pues quizá al hacer comentarios sobre estas cosas, ¿no? Yo creo que la prisión preventiva sencillamente no es inconvencional. Porque como lo decía Arturo, existe antecedentes sobre el expediente 912 del 2010, que tiene que ver con el caso de Radilla Pacheco y donde finalmente la Corte resuelve sobre el control difuso y el control concentrado de convencionalidad. Y sobre el difuso, la posibilidad de que un juez del fuero común pueda hacer un control difuso de las normas, pero no de la Constitución como tal. Y eso nos lleva a la 293, que fundamentalmente establecía dos problemas. El primero, la jerarquía de los tratados respecto a la Constitución, y el segundo, la obligatoriedad o no de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y si yo no estoy mal en la 293 sobre el primer punto, la contradicción estribaba en que el tribunal colegiado en materia civil refería que los tratados se encontraban por encima de las leyes federales, pero por debajo de la Constitución, y con posterioridad la contradicción de que el tribunal colegiado en materia administrativa refería que los tratados y la Constitución están a la par en tema de derechos humanos, pero al respecto la Corte resuelve con una votación que, si también no estoy mal, es de 10 votos a favor, que están a la par en tema de derechos humanos, salvo el tema de las restricciones constitucionales. Y como lo dijo Arturo, la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional, lo que implica que un juez del fuero común no podría, bajo la cuestión de convencionalidad o inconvencionalidad, inaplicar la prisión preventiva oficiosa, porque la prisión preventiva es una restricción constitucional. Consecuentemente, ni siquiera siendo un argumento de convencionalidad estaría justificada la inaplicación de esa prisión preventiva en el caso concreto. Claro que a ese caso se le agregan factores, como los objetos que se le encontraron en su detención y demás información después de que habían cambiado a este juez por justamente una investigación interna del Poder Judicial sobre cuestiones de corrupción y más cosas, ¿no? Que no tocan porque, insisto, son al caso concreto. En consecuencia, pues la no viabilidad o la no facultad de un juez de poder inaplicar esa prisión, y a veces me han preguntado a mí si estoy de acuerdo, ¿no? Y con la prisión preventiva siempre, pues creo que muy poco importa si estoy de acuerdo o no, porque al final está en la Constitución y tiene que aplicarse. Al final pasó un proceso de reforma en este caso, y ahí quizá lo que habría que preguntarnos o cuestionarnos es si realmente la Constitución es rígida por cuanto a las reformas y a todas estas cuestiones, pero ya eso es otra cosa. Lo cierto es que la prisión como tal y el catálogo de delitos que meditan prisión preventiva está en la Constitución, y bueno, el punto es, el juez de control no podría realizar un control para inaplicar esa prisión, aún y argumentando estas circunstancias. Pues bajo estos antecedentes podría decir entonces que mi conclusión sobre el punto es, y tomando como referencia este caso en concreto, que es posible que cuando un juez inaplique esa prisión preventiva oficiosa, es posible que esté cometiendo un delito. ¿De qué depende? Depende de cada estado y de cada código, ¿no? Evidentemente, en el ejemplo que pongo, existía de administración de justicia, por la vertiente está de favorecer. ¿Qué pasó en el juicio? No sé. No sé si cómo que se resolvió en el juicio de este asunto, pero supe de la vinculación porque la compartí, la comenté con alguien. Entonces, ese es el tema que yo pongo en la mesa. El tema es si un juez podría inaplicarla, y creo que en mi óptica no es posible que la inaplique. ¿Por qué? Porque el expediente 902 y la contradicción 293 no le permiten hacer un control de la Constitución a un juez del fuero común, y existe el tema de la restricción. Podremos estar o no estar de acuerdo, pero no existiría una base o una facultad del juez de inaplicarla, ¿no? Ya si a eso le suman factores como los del caso en concreto, creo que la posición es clara. Incluso el poder judicializar una causa en contra de un juez por estas circunstancias, sin que ello implique una persecución judicial como la que actualmente viven algunos de los jueces contra el presidente del maestro Rafa. Entonces,
Sin más, pues creo yo que estos serían los comentarios que yo haría y, insisto, pues agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias, estimado maestro Juan Carlos Páramo. Y bueno, hasta este momento hemos terminado en este caso las participaciones de cada uno de los ponentes. Y bueno, conforme la estructura de esta mesa de diálogo, vamos a iniciar en este caso con las conclusiones. Vamos a iniciar en este caso con la conclusión del maestro Rafael Castillo, referente a todo lo que se ha abordado en esta mesa de diálogo y en su punto en específico. Así es que, maestro Rafael, de 3 a 5 minutos, adelante, por favor. Le activo su micrófono. Sí, claro, ya está activado. Pues en definitiva, creo que todos coincidimos en algo, en que se está ya abusando de la utilización de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Y pues esto intenta sustituir deficiencias técnicas de la Fiscalía, como bien Juan Carlos Páramo lo mencionaba, y pues en sí me parece hasta algo ofensivo para la Fiscalía esto, porque parece que no tuviera la capacidad técnica de los fiscales para poder justificar una prisión preventiva de esta índole. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Muchísimos problemas. Y los problemas comienzan con cuestiones de indeterminación, como se mencionaban aquí, en que en algunos casos se puede imponer la prisión preventiva, en que otros casos no, la oscuridad o la ambigüedad del lenguaje que se utiliza en la norma jurídica y en la Constitución, pues atrae estos problemas. Sobre todo, como decía Páramo, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora que no se sabía si se debía de imponer la prisión preventiva con la reforma constitucional, a pesar de que no estaba la legislación secundaria vigente? Porque pues siguiendo ese criterio o ese delito, ese tipo penal, pues esos jueces podrían haber sido detenidos en flagrancia inmediatamente después de decir, ¿sabes qué? No es aplicable la prisión preventiva oficiosa en ese momento porque pues no hay legislación secundaria, por lo tanto no la impongo. Como yo estoy en desacuerdo contigo, yo, Ministerio Público, solicito que detengan al juez en este momento y que lo retengan 48 horas y que se vincule a proceso, ¿no? Serían cuestiones que también atentarían contra lo que se ha debatido actualmente a nivel nacional sobre la independencia judicial, el uso de otras herramientas jurídicas o de otros medios de presión para forzar que jueces resuelvan en un determinado sentido. Así pues, el juez, ¿qué pensaría? ¿Sabes qué? Yo no me quiero meter en problemas por un error de interpretación, me vayan a meter al reclusorio. No, mejor, en caso de duda, mejor impongo. Y pues eso pues también está corrompiendo al sistema o corrompiendo los criterios de los jueces. Adicionalmente, pues como señalaba Fernando, en definitiva, con estos criterios que aumentan los catálogos, aumenta estas presiones para imponer prisión preventiva, aunado a los medios de comunicación, a el poder del Ejecutivo y otras formas de manifestación del poder que dicen, si tú no metes a prisión a la persona, eres un corrupto, por lo tanto, eres un delincuente. Soy una pobrecita víctima que salgo en medios y si tú no impones la prisión preventiva, entonces te voy a quemar en medios, juez. Entonces, todos estos factores incrementan el número de personas privadas de su libertad, que algunas de ellas, no sé si la mayoría o la minoría, son inocentes. No desconocemos que hay invención, hay fabricación de delitos y que inocentes injustamente son privados de la libertad, ya sea por error o dolosamente por las autoridades. Entonces, ¿por qué yo debo de soportar toda la problemática que implica estar privado de mi libertad? Pero que no solamente me afecta a mí en lo personal, sino que de manera secundaria afecta a otras cuestiones o a otras personas como a mi familia, a mis hijos, entre otros. Entonces, y aumenten, además de los casos de que se van a judicializar y que van a estar en prisión preventiva y que se van a interponer los recursos ordinarios, promover los juicios de amparo indirectos y en revisión, que tenemos esta cuestión de la pandemia, que muchos poderes judiciales se paralizaron. Creo que en la Ciudad de México se paralizó
en total como 9 meses. Entonces, muchos procesos van a exceder ese plazo máximo de 2 años de prisión preventiva. Y pues, ¿qué va a pasar? Que se van a solicitar estas revisiones. Y pues, a partir de esa interpretación que yo he hecho a nivel constitucional sobre esa duración que únicamente se justifica su prolongación por el ejercicio de derecho de defensa, entonces la pandemia o la suspensión dada por la pandemia no podrá ser un fundamento válido para la prórroga de esa duración de la prisión preventiva. Entonces vendrán mayores ejercicios argumentativos, retomando lo que menciona Arturo respecto de cómo vamos a interpretar la ley, cuáles son los elementos o cuáles son las herramientas, los factores que vamos a emplear para justificar la prórroga o la prolongación de esta prisión preventiva justificada o de manera oficiosa. Pues independientemente de la naturaleza del hecho atribuido, pues la Corte mexicana ha establecido que no importa eso, la naturaleza del delito. Así pues, ya para concluir, en resumen, en definitiva, va a haber bastante debate sobre qué se entiende por ejercicio del derecho de defensa, cuándo vamos a identificar si es legítimo el ejercicio del derecho de defensa o cuándo se está abusando de él, como en el caso de Carlos Páramo, en donde en ese delito de trata de personas se advertía que la defensa dolosamente intentaba prolongar para obtener ese beneficio procesal. Entonces, vienen diferentes debates adicionalmente de que si son criterios aplicables, por ejemplo, lo del plazo razonable para el juzgamiento en virtud de la duración de la prisión preventiva, ¿no? Por ejemplo, la dificultad del asunto, la actuación de las partes, entre otros, que son criterios aplicables para el plazo razonable de juzgamiento y que no son aplicables, a mi perspectiva, para el plazo de duración de la prisión preventiva, que como única justificación es ejercicio del derecho de defensa. Entonces, creo que es un tema muy apasionante en definitiva y pues que da para seguir platicando y platicando al respecto. Entonces, pues agradezco la invitación. Páramo, Arturo, Fernando, Guillermo y Adrián, muchísimas gracias por su participación. Me llevo grandes enseñanzas y pues les agradezco de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Gracias, estimado maestro Rafael. Continuamos en este caso con la conclusión del maestro Fernando Allende Sánchez. Le activo su micrófono de 3 a 5 minutos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues realmente una charla muy enriquecedora. Realmente también me llevo mucho aprendizaje, ¿no? Realmente yo poco ya podría acotar. Me parecen muy interesantes los casos que toca nuestro Páramo. Y bueno, sin lugar a dudas que se repiten debates, ¿no? Este debate de que, bueno, cuando se cometió el hecho, como tal, no estaba catalogado como delito de prisión preventiva oficiosa de manera concreta, ahora ya lo está y por lo tanto te aplica retroactivamente la ley. Y bueno, esto me recuerda mucho, este debate se dio hace mucho tiempo, no recuerdo la verdad, por ahí del año 2000, cuando se creó el código penal de la ciudad del Distrito Federal, en este caso se establece, había un código procesal de aplicación ambivalente para la federación y para el Distrito Federal, se desincorpora la cuestión de la ley procesal para el Distrito Federal y un problema, recuerdo que hubo unas modificaciones por ahí en relación a si era factible aplicar, en este caso, ciertas reformas de manera retroactiva, como el caso que plantea Páramo. Y finalmente, si no mal recuerdo, se generó una jurisprudencia y me parece muy aplicable y muy concreta, ¿no? Aun y cuando el derecho a la libertad esté reglamentada en una ley procesal, no deja de ser un derecho sustantivo y por lo tanto le es aplicable aquí el derecho sustantivo, no aplicación retroactivamente de la ley, porque el derecho que está en juego es el de la libertad. Obviamente que es un caso pues muy absurdo, ¿no? El que te hayan aplicado retroactivamente una ley que tutela una cuestión sustantiva, pero bueno. Por otro lado, en relación a la cuestión de que si es inconvencional o que si el juez incurre en responsabilidad, bueno, creo que es tema
Arturo, así que me imagino que ahí se va a hacer cargo la cuestión de si es inconvencional o no, la cuestión, porque él lo tocó. Yo concuerdo que hay mayoría, que hay cuestión de que se considera que sí, yo considero que sí, pero bueno, tenemos este candadito, ¿no? Este candadito de la Corte que nos ha impuesto en el sentido, bueno, tú no puedes ir más allá de la cuestión de lo que yo fije, ¿no? O sea, sí, efectivamente, tenemos cuestiones convencionales siempre y cuando estén apegados a lo que la Carta Magna dice, y la Carta Magna dice una cuestión distinta a lo que la cuestión convencional establece, ¿no? Aquí recuerda mucho el caso, ¿no? El caso el caso chileno, no me recuerdo el tema. No recuerdo el tema, es una película relacionada con Jesucristo, si no me recuerdo, en el nombre, y llegará el momento en el que entonces nosotros tengamos que pasar por lo que pasaron los chilenos, derivado de ese caso, ¿no? Pero creo que hoy día, pues se tiene que acatar, como lo decía Páramo, pues lo que establece nuestra Constitución, y no la cuestión convencional. En relación nada más a mi tema, pues a mí me gustaría acotar únicamente lo relativo a la afectación que se genera el derecho a la defensa. El que una persona esté privada de su libertad, pues genera que no pueda él salir a buscar las pruebas, el que no pueda salir a preparar los alegatos, el que no pueda hacer muchas cosas. De ahí que se le considera pues parte de un grupo vulnerable, atento a las reglas de Brasilia, alguna interpretación que se ha hecho sobre reglas Mandela, y que estas han sido retomadas tanto por la Comisión Interamericana, por la Corte Interamericana, en casos, y por lo tanto se asume que es un grupo vulnerable, y qué tanto afecta en los casos en que una persona puede estar libre y puede estar en prisión para poder desarrollar una defensa. Si bien es cierto que la defensa puede ser entendida desde una cuestión bidimensional, en tanto existe un órgano de defensa, pero materialmente la puede desplegar también el interesado, me parece que sí hay una afectación sumamente grave en el hecho de que se genere un mayor número de delitos de prisión preventiva oficiosa, porque esto va a generar un impedimento real para la persona para que pueda desarrollar actos de defensa. Y esto puede ser incluso diferenciado, ¿no? Porque no solamente se trata de personas, de sujetos, de hombres, también hay mujeres. Y la realidad nos muestra que desafortunadamente la mujer es objeto de una sanción, de un estigma social, cuando la mujer sufre la desgracia de ser procesada o sentenciada. Desafortunadamente, la realidad nos muestra, y en esto sí hay algunos datos por ahí, empíricos, estudios, que la mujer suele ser abandonada, ¿no? Contrario a lo que pasa con los hombres, en donde siempre vamos a tener a la mamá, a la hermana, a la esposa, a la hija. Pero cuando una mujer está, en este caso en prisión preventiva, pues está compurgando una pena, desafortunadamente hay un doble factor. ¿Por qué? Porque socialmente es mal vista y la familia tiende a abandonarla. Entonces, ¿esto en qué impacta? Impacta en forma negativa para la defensa, porque nosotros como defensores, y sobre todo defensores públicos, esperamos que la familia nos traiga, nos apoye para poder aportar elementos probatorios. Aún y cuando nosotros podemos hacerlo, la realidad es que a veces el trabajo es mucho, o algunas otras defensorías estatales, pues bueno, tienen problemas. No lo digo tanto por el ámbito federal, porque creo que esta cuestión no acontece mucho, además de que tenemos formas de poder realizar actos de investigación hoy día. El problema es, tenemos que considerar también que esto de la prisión preventiva impacta de manera diferenciada a otro tipo de grupos. Y precisamente yo me enfoco a establecer hoy día que impacta más negativamente a la mujer que está en prisión preventiva oficiosa. Entonces, pues yo sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos. Y bueno, quedo agradecido porque aprendí mucho el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, estimado maestro Fernando Allende, y de nueva cuenta felicidades por su libro. Súper recomendado para que lo puedan, por favor, adquirir. Y vamos en esta ocasión, vamos con la conclusión del maestro Arturo de Villanueva. Maestro, le activo su micrófono. Adelante, por favor, de 3 a 5 minutos. Gracias, Adrián. Bueno, pues en primer lugar, pues quisiera comentar, reiterando el agradecimiento por estar con ustedes, ¿no? Siempre es un gusto escucharlos, siempre es un gusto platicar propiamente algunos
temas con ustedes. La prisión preventiva, tanto la oficiosa como la justificada, abre muchísimos temas, tanto en lo jurídico como en lo fáctico. De hecho, aquí creo que nunca tocamos inclusive el tema fáctico de cómo se prueba o cómo propiamente se justifica en cuanto a la premisa menor. Hemos tocado, creo yo, más la premisa mayor en el sentido de qué significa el artículo 19 o qué significa el 167, ¿no? Mi conclusión sería lo que como hemos comentado, ¿no? Ese Código Nacional de Procedimientos Penales, al igual que la Constitución, son palabras, son frases que son sujetas a interpretación, ¿sale? El tema de la convencionalidad, bueno, en primer lugar ya creo que la Corte Interamericana ya tiene pronunciamientos de que si es inconvencional la prisión preventiva automática, lo tiene claro, no veo mayor problema ahí. Inclusive creo que no sé si en Venezuela, en qué parte del país, ya que lo aclaró expresamente que eso es inconvencional. Pero como decía por ahí Fernando, bueno, tenemos el candado de que pues la Constitución la interpretó la Suprema Corte en ese parámetro de control de regularidad. Y si la propia Constitución establece restricciones, pues nos atenemos a las restricciones, se acabó. Aquí el tema que en mi caso muy particular comentaba era poner en interpretación, no declarar inconvencional, no decir que es inconvencional, sino poner en interpretación qué significa cada palabra de los delitos que son de prisión preventiva oficiosa. Por ejemplo, rápido unos ejemplos. En su momento se señaló que el abuso sexual agravado en algún estado no estaba en la Constitución. Se decía que el abuso sexual agravado era prisión preventiva. Entonces, la idea era qué se entendía por abuso sexual agravado. Ahí la pregunta o el punto sería, ¿cómo interpretamos eso de abuso sexual agravado? 1. 2. Podemos encontrar igual el delito de robo en casa-habitación. Se establece un artículo del Código Penal Federal que da pauta, digamos, a varios postulados, como por ejemplo, de ser así como que viviendas, edificios, señalaba, todo aquel lugar que es sujeto a habitación, inclusive en movimiento, decía, por ejemplo, casas remolques, etcétera, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, verificamos propiamente la iniciativa o la que tocó el tema de casa-habitación, pareciera que no era tan amplio, ¿eh? No era tan amplio el tema, y así como, digamos, como se planteó en el robo casa-habitación. Estaba, digamos, dirigida exclusivamente a un punto en particular, en ese sentido. Entonces, digamos que quizás hay un exceso por ahí del Código Nacional, en primer lugar, y en segundo lugar, independientemente de las circunstancias, ¿cómo podríamos nosotros interpretar más y más la restricción constitucional en el sentido de que es así, restrictivo, no ir más allá? A lo que voy no es que se declare inconvencional, no es ni el tema, no se toca ese punto. El punto sería cómo interpretamos de manera restrictiva cada palabra de la Constitución, pensando que la Constitución no dice absolutamente nada, dice muy poco. Y como dice muy poco, pues por esa razón debemos obviamente generar la interpretación y la argumentación para hacer todo, digamos, la línea argumentativa y bajo esa idea, pues generar lo que queremos todos, ¿no? Pues no recuerdo Ferrayol y no recuerdo quién cita el buen Miguel Ontiveros en su libro, dice, el derecho penal se legitima cuando ahora sí que el poder o ese jus puniendi se legitima solamente cuando es suficiente para contener toda la inseguridad del Estado. En sentido contrario, no se legitima el derecho penal. Y si nosotros no estamos legitimando de esa manera el derecho penal, entonces no deberíamos aplicarlo. Esa es mi conclusión y es todo lo que yo podría comentar. Muchas gracias, estimado maestro Arturo de Villanueva. Continuamos con la conclusión del maestro Juan Carlos Páramo. Activo su micrófono. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, esos comentarios vastos y preocupaciones legítimas que incluso comparto con el maestro Fernando, pues son preocupaciones sobre muchos factores que no se consideran y se tendrían que considerar, pero al respecto mi conclusión sería que al final del día existe un catálogo de delitos ampliado, los cuales en caso de que se vincule a proceso a una persona, habría que aplicar prisión preventiva oficiosa. Y no hay de otra. Nos puede gustar o no nos puede gustar, nos puede preocupar, nos puede interesar, desde luego. Pero el catálogo existe y tiene que aplicarse. Ese es en un principio quizá mi primera conclusión. 2,
creo que la puerta abierta para lo que comentó Arturo, porque si yo ya he dicho que creo que este catálogo ampliado como que lo que hace es, en lugar de favorecernos, eh, parece ser que el mensaje es la incapacidad de la Fiscalía en general, bueno, vas a entender que obviamente se refiere a una cuestión regular para todo el país, de poder justificar una medida cautelar y en específico la prisión, pues entonces el tema que toca Arturo, ¿no? Es la ocupación que deberíamos de tener de saber con qué justificar la cuestión del peligro de sustracción o cualquiera de los otros fines en riesgo, en virtud de lo cual se tenga por satisfecho el estándar para imponer la prisión justificada. Y yo diría que el problema de esta cuestión, y que quizá lo han visto los que han analizado la necesidad de llevar a la Constitución la prisión oficiosa, es en mucho quizá la falta de capacitación en los operadores del sistema. No solo en las fiscalías, sino en las defensorías y en los aparatos jurisdiccionales, de analizar el caso concreto y poner o no poner una medida cautelar justificando la misma, ¿no? Entonces, ante esas circunstancias, quizá, como lo comentó también ya alguien hace unos instantes, pues el tema de la base de cuestiones de política criminal sobre este tipo de decisiones. Entonces, creo que la puerta está abierta para ocuparnos después de esa segunda parte que tiene que ver con qué es lo que se tendría que hacer para documentar esto y entonces tener bases para justificar las medidas en general y en específico una de prisión. Y la segunda cosa, creo yo, que es importante es pues la preocupación que tendríamos que tener al ver que parece ser que desde la política la intención es constitucionalizar muchas cosas que parece ser que en el parámetro interamericano no son cosas tan propias ni de respeto a los derechos humanos de las personas. Y digo esto porque pues ya se hizo esta reforma, hay otras, por ejemplo la de la prisión, la de la flagrancia presuntiva, por ejemplo, que está ahí en la mesa de los legisladores, y luego hay otra que tiene que ver con que si se declara inconstitucional esta reforma a la ley de electricidad, entonces se constitucionaliza. Y entonces parece ser que la solución es constitucionalizar lo que sea, y ahí creo que tendremos un problema todos, ¿no? Creo que habría también que observar el tema de la capacitación de los operadores. Eso creo que es fundamental. ¿Quién nos capacita? Es importante. ¿Y de qué nos capacitan? ¿No? Eso creo que es muy importante. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, estimado maestro Juan Carlos Páramo. Y bueno, la conclusión final del maestro Guillermo García Ruiz, que en este caso es quien convocó a este evento. Y de nueva cuenta le agradezco que haya tomado en consideración el foro del grupo de Facebook Actualización Sistema Penal Acusatorio para llevar a cabo este importante evento, esta mesa de diálogo que ha sido bastante nutrida en cuanto a conceptos, en cuanto a ideas, en cuanto también a proposiciones. Maestro Guillermo, le activo el micrófono. Adelante, por favor. Bueno, pues un tema redondo, una mesa redonda con muchas ideas, muchas propuestas, mucho debate. La verdad es que me ha gustado mucho escuchar a la expertise de todos y la opinión de todos. Y yo creo que hay más temas por platicar, ¿no? Sobre la mesa nos podríamos aventar varios foros y varias horas al respecto. Yo soy de la idea que se puede hacer mucho. Podemos hacer mucho y no nada más conformarnos con decir que está en una ley, está en una constitución, una regulación y tenemos que respetarla hacia futuro. Más si tenemos como la conciencia de que hemos querido tener un sistema diferente en el proceso penal, un sistema un poco garantista o mucho garantista, en fin, depende de qué arista la podamos tomar. A mí me parece que podemos tener opiniones desde el aspecto de legalidad, en casos concretos, en una situación de decir, bueno, sí, hay que aplicar lo que dice el Código Nacional, hay que aplicar lo que dice la Constitución y ya estuvo, ¿no? Pero si lo vemos desde un aspecto de valoración constitucional o inclusive convencional, a mí me parece que tenemos mucho por hacer, ¿no? Yo me quedo pensando mucho en el trabajo que podemos hacer desde el aspecto legislativo, desde que la norma se está cocinando para llegar a decidir si se aprueba o no se aprueba y posteriormente, como lo decía al inicio de mi charla, el ver si realmente la Corte puede funcionar a veces como lo hace como un legislador negativo y ver las permisiones que otorga y los límites que le pone al legislador, porque hemos visto en los últimos meses sobre todo que el legislador se ha convertido en
en una barbarie, ¿no? En permitir demasiadas modificaciones, incluso a nivel constitucional, que están perjudicando mucho al sistema. En lo particular, les podría compartir que hace algunos meses me tocó estar en mesas de debate, de diálogo para la creación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Advertimos muchas situaciones de inconstitucionalidad. Afortunadamente muchas se hicieron caso, muchas pasaron así de largo hacia el legislador, y al contrario, ya estando dentro del legislador, creo que optaron por poner algunas otras circunstancias que pudieran derivarse inconstitucionales y que no por eso las vamos a permitir. Me parece que podemos entrar por los mecanismos de control constitucional a impugnarlas, por las vías incluso que nos permite los instrumentos internacionales, y por qué no, pues incluso por el propio amparo, ¿no? Entonces, yo me quedaría con eso, que hay mucho por hacer. Me parece que podemos cambiar el paradigma. Sabemos que tenemos la Corte que finalmente dice de más de lo que puede decir la Constitución, o se limita a no interpretar. A veces es muy contradictorio, y creo que podemos forjar un trabajo. A nosotros, los que estamos como operadores, nos toca como esa tarea de poder forjar un trabajo, de picar piedra para poder lograr modificaciones. Así como la Corte en diferentes temas nos ha dado la razón muchas veces y ha permitido la transformación, pues obligarla a ir permitiendo esto, y sobre todo pues tener la conciencia, vuelvo a lo mismo, de respetar lo que dijo, por ejemplo, la Cámara de Origen. ¿Cuál era el sentido de tener esa institución de la prisión preventiva oficiosa para el sistema penal acusatorio? Como lo dije resumidamente, ha habido varias reformas que nos han permitido ver cómo van incluyendo diferentes delitos al catálogo de prisión preventiva. Pues ahora finalmente cómo aterriza esa reforma, la última reforma constitucional, al 167 del Código Nacional. No obstante, yo lo que decía en la participación primera que tuve es que en efecto pudiera parecer constitucional la mayor parte de la reforma que se hizo al 167, porque finalmente cuida un aspecto de respetar lo que se dijo en el mandato constitucional, pero no por eso está bien hecho, no por eso es que están bien las cosas y que la Constitución inclusive, o la interpretación de la Constitución, es correcta. Como bien lo decía Arturo, por ejemplo, me parece que la Constitución deja un catálogo amplio, por eso es que en algún momento los juzgadores pusieron un alto y dijeron no podemos aplicar la propia Constitución porque sería abrir una caja de Pandora y entonces establecer muchas conductas que pueden permitirse a la prisión preventiva oficiosa. Tenemos que detenernos, como lo decía Juan Carlos, hay a lo mejor o hubo en algún momento esta disyuntiva de qué es lo que tenemos que aplicar. ¿Aplicamos la Constitución o nos esperamos al 167 que está implementado? Bueno, pues la contradicción de tesis 551-2019 viene a darnos esta resolución. Previo a la contradicción de tesis está la acción de inconstitucionalidad que había mencionado, que si no mal recuerdo se resuelve en enero del año pasado, y que la ministra Piña ya proponía y visoraba un poco el hecho de decir no vamos a permitir la aplicación de la Constitución hasta que no esté la reforma implementada en el 167 como lo marca el transitorio. Entonces, en conclusión, en esta parte, en esta primera parte, me parece que sí podemos hacer mucho, independientemente de, como se mencionó en esta mesa, la Corte ya ha interpretado que hay varias restricciones que no se pueden permitir ir más allá, y que por ende pudiera parecer que no pudiéramos pedir la inconvencionalidad de una norma. Me parece que podemos darle la vuelta a ese sustento que ha tenido la Corte, porque si no mal recordamos, pues este último parámetro o esta última interpretación que ha hecho la Corte había sido distinta a la anterior, a la que hizo con el caso de Radilla Pacheco. Luego posteriormente cambia, dice no, me confundí, y otra vez restringe esa puerta abierta que había dado, porque posiblemente pudiéramos haber pedido muchas inconvencionalidades de normas distintas como lo puede ser la prisión preventiva oficiosa. Me parece que hay mucho por hacer, me parece que así como bien lo decían también, la Corte se ha pronunciado mucho, tenemos mucho parámetro internacional para estimar que esa prisión preventiva oficiosa es inconvencional, y como yo lo decía, pues yo he escuchado varios foros en nuestro país, afortunadamente para muchos, para los que estamos en contra de la aceptación de esta prisión preventiva oficiosa, de esta manera extralimitada, hay varios foros de poder convocar a plantear una acción de inconvencionalidad, no solamente sujetarnos a una acción de inconstitucionalidad, porque no nos alcanzaría para poder impugnar los criterios de la Corte o lo que ha establecido el legislador a nivel constitucional, pero sí nos podría alcanzar para ir más allá a nivel convencional.
Entonces, pues yo me quedaría con esa parte de que en efecto coincido con mis compañeros amigos que la prisión preventiva pues debe ser una medida cautelar excepcional. No la podemos permitir en esta magnitud. Yo analizando un poquito la reforma que hizo el 167 me encuentro con catálogo de más de 100 conductas que pueden acarrear una posible prisión preventiva en una sola legislación. Entonces, me parece que la puerta sí se está abriendo demasiado, ¿no? Y tenemos que respetar estos parámetros. Entonces, yo, para ir ya concluyendo, yo consideraría que, en efecto, estoy convencido que el problema no es, el problema de criminalidad, de impunidad, no tiene nada que ver con si se aplica una medida cautelar o no. Me parece que las fiscalías tendríamos que fortalecernos más en la etapa de investigación. Vamos a ver un poquito las estadísticas y creo que no nos benefician en esa tarea que hacemos de persecución penal. Y lo hablo en general, en las fiscalías a nivel de todos los estados y en la Fiscalía General. Y me parece que ahí tendríamos que hacer un trabajo más consistente. Entonces, me parece que esta iniciativa o las iniciativas que han dado en los últimos años para ampliar esa prisión preventiva oficiosa, pues privilegian mucho la lógica del machete, ¿no? Sobre el bisturí. O sea, impiden esa confección que tendrían que ser los operadores jurídicos a un traje hecho a la medida para el imputado, para cada caso concreto, y pues lo dejan abierto a que el operador jurídico pueda dar prisión preventiva oficiosa, sí o sí, en cualquier situación, como se decía en la mesa, inclusive para aquellas conductas que a lo mejor no lo ameritan. No va a ser lo mismo imponer una prisión preventiva oficiosa a un delito doloso que un delito doloso de dolo eventual. Entonces, me parece que tendría que haber esas consideraciones por parte del legislador desde el momento en que está creando la norma. Entonces, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos permitido dentro de nuestro sistema acusatorio llegar a tener un catálogo tan grande de prisión preventiva oficiosa? Y bueno, pues esa sería mi conclusión. Me parece que sí hay mucho por hacer. Ojalá que podamos hacer más mesas de debate, que todos los compañeros que están aquí y más compañeros de nosotros amigos pudieran estar. Quiero agradecer a Rafael Castillo, que me parece que es un defensor muy completo, me parece que es un defensor muy estudioso, a quien admiro y respeto por ese trabajo que hace. Le agradezco a Juan Carlos, que aparte de ser mi paisano, somos egresados de la misma universidad, de la Universidad de Guanajuato, y me da mucho gusto compartir este foro con él. Le agradezco mucho a Arturo de Villanueva, que ya tenemos años de amistad, pero de igual forma me parece que es un fiscal que estudia, que no se queda en cero y que siempre está innovando y viendo por su preparación y un punto muy crítico en este tipo de temas. Y por supuesto a mi querido amigo Fernando Allende, que ya hace algunos años, siendo mexicanos, nos encontramos en la Universidad de León en España, coincidimos allá, hemos forjado una buena amistad y desde entonces me parece que lleva construyendo ideas muy interesantes para la creación de este libro tan importante que acaba de sacar, que por cierto, pues felicito mucho por esa aportación que nos hacía muchísima falta. Y gracias, por supuesto, Adrián, por este foro, por este espacio, por invitarnos, por apoyarnos y pues, bueno, por siempre por tus grandes consideraciones, amigo. Un abrazo para todos y es mi participación por el día de hoy. Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, de mi parte no, muchísimas gracias. Vale, pues bueno, esto fue la mesa de debate, perdón, mesa de diálogo, que se convirtió en debate al final de cuentas, respecto de la prisión preventiva en perspectiva. Y bueno, agradecemos en especial a cada uno de los ponentes del día de hoy que nos acompañaron, que son grandes juristas y que hay que seguir muy de cerca porque, bueno, sus contribuciones en este caso a la academia y a la práctica como tal han estado sentando precedentes. Así es que los invito por favor a seguirlos en sus redes sociales y pues bueno, agradecer también a las personas que nos acompañaron en Zoom y a las personas que nos acompañaron en este caso en Facebook Live, agradecerles su presencia y que nos hayan ayudado a compartir. Estén pendientes de los próximos eventos que vamos a tener en el grupo. Recuerden que el grupo está abierto para ustedes, ojalá que puedan unirse. Ya llegamos casi a los 38,000 miembros. Son poquitos a comparación de otras páginas, pero es con mucho corazón y con mucha dedicación. Agradezco mucho a los ponentes del día de hoy. Les envío un fuerte abrazo. Por favor, cuídense y seguimos pendientes. Que tengan muy buenas noches. Eso fue la mesa de debate, prisión preventiva en perspectiva. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Luego, buenas noches.